Buenas tardes, perdón por la demora. Quiero agradecer primero a Ruemers por la invitación, a Jessy también por ofrecerme esto de poder contarles un poco de control de infecciones, en este caso en pacientes neutropénicos, y también muchas gracias a ustedes por quedarse hasta esta hora. Bueno, para empezar, contarles primero qué es control de infecciones y qué significa infecciones asociadas al cuidado de la salud, IACS o infecciones asociadas a la atención de salud. Las infecciones asociadas al cuidado de la salud son estas infecciones que le pueden producir al paciente en el momento de transcurrir en esta internación en un centro de salud, en un hospital, y que no tenían en el momento de ingresar, ¿sí? Ni tampoco que estaban incubando. Entonces, es una infección que nosotros, en este cuidado, le producimos al paciente. A modo de... Es importante también comentar que entre el 5 y el 10% de los pacientes internados en países desarrollados producen entre 1 y 2 infecciones durante la internación. En países en desarrollo, el riesgo es de 2 a 20 veces mayores. Entonces, es un tema muy importante al cual se tiene que tener en cuenta para poder prevenirlas. Simplemente para contar cómo es el proceso de las infecciones asociadas al cuidado de la salud, comentar esto, que tenemos dos fuentes, endógenas y exógenas. Endógenas, la flora propia del paciente, y las exógenas es todo el exterior, ¿sí? Las visitas, el personal de salud, los elementos con el cual cuidamos al paciente. Control de infecciones y el cuidado de prevenir las infecciones asociadas a los procedimientos, nosotros vigilamos distintos insumos y distintos procedimientos que van a tener los distintos pacientes dependiendo de la patología de base y que necesite. Nosotros vigilamos las bacteriemias asociadas a catéteres, ya sea implantables, semi-implantables, percutáneas, neumonías asociadas a ventilador, infecciones urinarias asociadas a sonda vesical, y también vigilamos las infecciones de sitio quirúrgico y algún tipo de brote que se pueda diseminar dentro de la institución propia de cada servicio o propia de la institución. ¿Qué consecuencias tenemos? Bueno, principalmente la prolongación de la internación con el paciente, prolongación de los días, antibióticos. El consumo de antibióticos es sumamente importante porque el paciente que consume mayor antibiótico es más susceptible y se produce en los organismos multiresistentes esta resistencia. Entonces es más difícil tratarlos. El aumento de la morbimortalidad del paciente, morbilidad, a corto y a largo plazo. Y después el aumento de la mortalidad, y precisamente sabiendo que puede ser evitable, innecesaria. Los costos, bueno, costos sanitarios, evidentemente, seguro, muchísimos, pero también costos que hay que manejar con el familiar, con el paciente, porque es un paciente que deja de trabajar, que se prolonga, entonces es un costo que también tiene que tenerse en cuenta. ¿Cuál es el impacto de estas infecciones asociadas a procedimientos en pacientes inmunocomprometidos? Nosotros sabemos que los pacientes inmunocomprometidos están expuestos a estas infecciones dependiendo también del tipo de paciente, de la epidemiología de este paciente, dependiendo del grado de neutropenia, severa, leve, grave, y de todo el contexto que tenga, ¿sí? Enfermedades crónicas, pacientes con consumo de corticoides, pacientes post-quimioterapia, post-radioterapia. Hay que tener toda una evaluación y se tiene que tener en cuenta que es un paciente que la gravedad de esta infección va a depender también del contexto que tenga. Desde control de infecciones tratamos de recordar y tener estrategias generales, ¿sí?, para poder manejar estos pacientes. Entre ellos es principalmente marcar que como paciente neutropénico o paciente inmunocomprometido no tomamos ningún tipo de aislamiento específico, ¿sí? Son precauciones estándar que se manejan con este paciente y con cualquier otro paciente que no se haya detectado algún germen multiresistente que necesite algún tipo de aislamiento específico. Son precauciones estándar.
¿Sí? Recordar que siempre las precauciones estándar van a estar asociadas, que nosotros como enfermeros sabemos que si existe la posibilidad de estar en contacto con fluidos, ¿sí? Nosotros podemos utilizar camisolín, barbijos, guantes, obviamente, antiparras. Eso es importante tenerlo presente. Lavado de manos, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud hace mucho hincapié en lo que es los 5 momentos de la higiene de manos, ¿sí? La base es con solución de base de hidroalcohol, entonces es importante también remarcarlo. Un filtro EPA. Este filtro es un filtro de alta eficiencia que tiene entre el 99,7% de eficiencia de filtrar el aire, ¿sí? En macromoléculas. Entonces en estos pacientes lo que necesitamos es este filtro para que filtre el aire, que la habitación esté sellada, ¿sí? Las ventanas, los enchufes. ¿Para qué? Para que precisamente no haya como una circulación de aire exterior, ¿sí? Tiene que ser un aire puro como para poder que el paciente no le ingrese nada y no complicarle el cuadro. Se recomienda, bueno, el cierre de puertas automáticas, pero por lo general teniendo y marcando que podemos cerrar la puerta cada vez que entramos y salimos para que no haya esta correntada de aire, es suficiente. Esta presión positiva para el filtrado de aire y exteriorizar pasado por este filtro. La limpieza diaria de esa habitación, dependiendo de cada institución y con lo que utilicen para la limpieza, sí es importante que por lo menos sea una vez al día, ¿sí? Con elementos que no levanten polvo. Y después, bueno, no alfombras, no flores, nada que pueda levantar ni polvo, ni la eliminación o la diseminación de esporas y de estos organismos que pueden ingresar al paciente. Las visitas, ponemos visitas reducidas precisamente ¿para qué? Para que sea un lugar seguro para este paciente, que sea, sí que tenga visitas, porque obviamente un paciente que esté internado, el contexto ya es bastante complicado, entonces restringirles las visitas que no las tengas no ayuda al contexto psicológico y de apoyo del paciente, pero sí estas visitas restringidas de contacto directo. Algo importante con el tema de la comida segura, ya hace un par de años los pacientes no comían frutas, no comían verduras, y ya hace un par de años todavía capaz que no es algo habitual, pero el paciente neutropénico inmunocomprometido puede ingerir frutas, ¿sí? Que tengan cáscaras, que se pelen en ese momento, pero también me parece importante marcarlo porque el paciente antes no ingería ninguno de estos tipos de alimentos. Bueno, esto es más o menos lo que conté. Precauciones estándar, higiene de manos, filtro y la aplicación de los carteles de neutropenia, ¿sí? Haciendo hincapié que no necesita ninguna medida de barrera extra, sí, siempre la higiene de manos. Bueno, ahora lo que voy a empezar a contar es hacer específica puntual en lo que son las bacteriemias asociadas a catéter. ¿Por qué no hablar de neumonías asociadas a respirador o a sonda vesical? ¿Por qué? Porque el paciente por lo general inmunocomprometido lo que siempre va a tener, por el tratamiento que sea, ya sea quimioterapia o administración de inmunosupresores, siempre va a tener un acceso venoso central, ¿sí? Entonces vamos a hacer hincapié en lo que es la bacteriemia asociada a catéter de este paciente. Simplemente a modo de comentarles cómo es el proceso, la patogenia, cómo se infecta un catéter, ¿sí? Tenemos dos modos, uno es intraluminal y la otra es extraluminal. Dos partes. Primero, en el momento de la colocación de este catéter. En el momento de la colocación, si no se realiza una buena antisepsia de la piel, por lo general en el momento de hacer la inserción de ese catéter se forma como un slime dentro del catéter y eso va al torrente sanguíneo directo. Después tenemos todo lo que es la manipulación, todo lo que es extra, ¿sí? La manipulación en el contexto de pasar a administrar medicación y no limpiar las ampollas, no hacer lavado de manos, no utilizar la limpieza de los puertos, ¿sí? Se puede contaminar ese catéter a partir de lo extra, ¿sí? De lo distal del paciente. ¿Qué estrategias nosotros utilizamos? Todas estas estrategias están basadas en sustento científico de las mejores recomendaciones, ya sea el CDC, terapia de infusión. Hay un montón de programas de bacteremia cero que dan recomendaciones cómo prevenir las infecciones asociadas al catéter. Primero y principal, siempre evaluar si ese paciente, cuál es el costo-beneficio de que tenga un catéter venoso central. Evaluar eso, si es necesario, si requiere, y también evaluar en qué momento es necesario retirarlo, ¿sí? Muchas veces pasa de que dejamos una vía periférica y un acceso venoso central, y la verdad que
¿Para qué? Es importante que nosotros como enfermeros podamos evaluar eso, decir, 2 accesos, ¿lo requiere, no lo requiere? Bueno, retirémoslo, dar la opción, consultar para que esto pueda disminuir el riesgo de contraer una infección asociada al cuidado. Después, bueno, utilizar en accesos venosos centrales que tengan la mínima cantidad de puertos. Nosotros sabemos que cuanto más manipulamos, ¿sí?, más existe el riesgo de poder ingresar algún tipo de germen al torrente. En el momento de la colocación, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Más o menos lo que veníamos hablando. Higienes de manos, mantener una técnica séptica en el momento de la inserción de este catéter y poder corroborar que ya sea el médico, en este caso, que coloque el acceso venoso central, utilice las medidas de barrera de protección, guantes estériles, camisorín estéril, los campos que cubran completamente al paciente, barbijo, cofia. Es sumamente importante. El momento de la preparación de la piel, ¿no? Esto es toda una primera parte previo a la colocación. Preparación de la piel. Utilizar un antiséptico correcto. Por lo general, nosotros estamos acostumbrados, porque es económico y muy efectivo, utilizar alcohol al 70%. Está la clorexina alcohólica, ¿sí?, que es muy efectiva y es muy buena. También el que tiene la posibilidad, hay que adaptar todo a la institución en donde nosotros trabajemos, pero se puede utilizar y es efectivo. Es importante que se haga una correcta antisepsia y esperar al secado. Muchas veces en la aceleración de ese procedimiento y de la recorrida de los pacientes, nunca se espera. Se limpia y se cree que eso es suficiente, pero tenemos que recordar que cualquier tipo de antiséptico, hasta colocar un acceso venoso periférico, el antiséptico no cumple la función hasta que seca. Bien, después tener todo lo que es la curación, lo posterior, ¿no? La curación y el mantenimiento de ese acceso venoso central. Bien, siempre fijarnos que la curación sea con gasas estériles o con hisopos estériles. Realizar la curación cada 7 días o según requiera el paciente. Muchos pacientes están muy sudorosos o sangra, precisamente en estos pacientes inmunocomprometidos pueden sangrar mucho. Entonces, si sangra mucho y el tegadar o lo que nosotros utilicemos para curar se despega constantemente, por lo general se pone una gasa, se hace la curación, una gasa, cinta, y se va evaluando el sangrado de ese paciente. Si en el momento de la colocación el catéter está bien colocado, está bien fijado y no sangra, nosotros podemos tardar 7 días en realizar la curación de ese acceso venoso central, ¿sí? Después, evaluar diariamente cómo está ese catéter, cómo está el sitio de inserción, si tiene edema, si tiene eritema. Es un acceso que también depende de nosotros, entonces tenemos que estar atentos a hacer la misma evaluación que hacemos con un acceso venoso periférico. Bueno, utilizar sistemas de infusión cerrada, precisamente en esta cuestión de manipular lo menos posible ese acceso, utilizar sistemas cerrados, y también existen paquetes de medidas que yo ahora les voy a contar cómo están incluidos y qué significan, pero en lo que es administración de medicación es importante que nosotros tengamos cuáles son las mejores recomendaciones para administrar medicación, para prepararla y para administrarla. En este caso es importante recordar que tiene que estar limpio la zona donde nosotros preparemos la administración, preparemos la medicación, limpiar las ampollas, limpiar los puertos. Ahí en la fotito, la del puerto autosellante, va marcando, ¿sí? En la primera es un acceso, un puerto que no está limpio, ¿sí? No está desinfectado con ningún tipo de antiséptico. Si nosotros pasamos una medicación por ese puerto, por más que sea autosellante, vamos a introducir los gérmenes que estén en el exterior hacia el torrente. Y va marcando que con el distinto tiempo de la fricción de ese catéter va higienizando hasta quedar limpio completamente y está apto para poder administrar la medicación. Después en la otra fotito tenemos cómo, en el caso que nosotros tengamos en nuestra institución y utilicemos los apósitos ranurados, cómo deberían de ser, ¿no? Estar bien sellado, que no se produzca este juego con este acceso venoso central, que esté visible, que esté bien fijado para precisamente poder hacer esta evaluación. Lo ideal es no utilizar llave de 3 vías, ¿sí? Precisamente por los que les comentaba de la manipulación. Ahora existen catéteres bifurcados o hasta 3, 4, dependiendo de lo que necesite la institución, se preparan, que no necesitan llave de 3 vías. Son autosellantes y directamente no necesitan la manipulación. Bueno, esto es lo que les comentaba, herramientas para controlar y para mejorar el cuidado de estos accesos venosos centrales.
En este caso, ¿qué es un bundle? Un bundle es un paquete de medidas, ¿sí? Este paquete de medidas, por lo general, son medidas que están recomendadas científicamente, de alto peso y que ya están corroboradas, que tienen efectividad en la prevención y en la disminución de las tasas de infecciones asociadas al cuidado. Por lo general son entre 4 y 5 medidas y lo importante de esto es que el paquete de medidas se tiene que cumplir perfecto. Si son 4 medidas, las 4 tienen que estar hechas y aceptadas y tienen que estar en condición, aptas. Una no las cumple y en ese caso el paquete de medidas no funciona, ¿sí? Es todo o nada. Esta es una planillita que nosotros utilizamos, por lo general, bueno, marcamos lo que es ARM, acceso venoso central, y vamos marcando lo que nosotros vamos a evaluar como paquete. Este es otro ejemplo de un paquete de medidas que se va evaluando, que en este caso, en el acceso venoso central, tenemos todo lo que es un pre, en la colocación, en la inserción, y después tenemos en lo que es el mantenimiento de ese acceso venoso central. Otra herramienta es el checklist. El checklist es una lista de verificación. Precisamente, nosotros en el momento de que estamos auditando, nosotros estamos como observadores asistiendo en el momento de la colocación de un acceso venoso central, entonces nosotros estamos con este checklist. Esta lista de verificación, en este caso es justo de acceso venoso central, te va diciendo paso por paso, ¿sí?, lo que debería hacer el médico para la colocación de ese acceso venoso central. Te va diciendo higiene de manos, uso correcto de las barreras, espero a que se secara, cuántas veces pincha ese paciente. Lo que es importante, esta lista de verificación muchas veces cuesta porque no es solamente tildar lo hizo o no lo hizo. En este caso, si algo no se cumple, nosotros como auditores tenemos que parar el procedimiento, ¿sí? Tenemos que parar, informar que no es lo correcto, que no se debería hacer y que tiene que haber algún tipo de intervención. No sirve de nada hacer una lista de verificación marcando y tildando y marcando los errores si no se hace una intervención. Si no, simplemente es corroborar algo que no tiene sentido. Lo importante de esto es que nosotros como enfermeros nos empoderemos, que es nuestra actividad auditar eso, ¿sí? O muchas veces también lo puede hacer otro médico. Pero bueno, en este caso nosotros como no estamos en la colocación, sí asistiendo, puede ser una actividad propia de enfermería. Es importante porque si no es como que nosotros somos cómplices de algún procedimiento o de algún manejo que no se realizó correctamente y queda en un papel. Entonces lo importante es poder hacer la intervención para que tenga un resultado y precisamente para prevenir. Si yo no hago ninguna intervención, capaz que el paciente se termine infectando, hace una bacteriemia, pero quedó en un papel. Si nosotros intervenimos en el momento, eso se puede prevenir. Nada, simplemente a modo de cierre, una frase de la OMS, una atención limpia es una atención segura. Lo importante es que trabajemos a conciencia. Gracias.